El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este lunes el supremacismo blanco y pidió la pena de muerte para quienes cometan asesinatos masivos. Esto tras los tiroteos del fin de semana en ese país que dejaron 32 muertos, decenas de heridos. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña José Ragas, quien es analista internacional y académico de Historia de la Universidad Católica. José, muchas gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para analizar un tema que lamentablemente se repite, estos tiroteos masivos en Estados Unidos. Ahora se dieron dos en muy poco tiempo, pero la verdad que si miramos hacia atrás han habido varios otros. ¿Cómo entender este fenómeno y que tampoco se le vaya encontrando una salida o una solución en Estados Unidos? No, lamentablemente es una tragedia que va a continuar en la medida en que no hay medidas efectivas para poder, digamos, detener el consumo de armas, sobre todo el consumo de armas automáticas, y además también porque es algo que ya no solamente involucra, por ejemplo, a grupos extremistas, sino también es una medida que se está normalizando como una forma de venganza o de cualquier tipo de acto para llamar la atención. A ver, lo veíamos en las cifras, lo mencionaba la Pati, 253 ataques, tiroteos masivos. Estamos hablando con un número mayor de muertes de 4 personas. A ver, esto tiene que ver porque Donald Trump ha emitido una serie de juicios. Uno lee y dice, a ver, aquí las enfermedades mentales y el odio aprietan los gatillos. Aquí los peligros de Internet y las redes sociales. Los medios son culpables de la ira y furia que se acumula por años. Exactamente. Y los videojuegos. Y los videojuegos, o sea, le están echando la culpa claro. al eclipse del otro día. También, totalmente. Y lo que ha dicho es, pero no las armas. Que es justamente donde está el centro, digamos, de la atención y donde deberían regularse. Hay un estimado que es un poco también bastante fuerte. Dice que hay por lo menos 320 millones de armas. La misma de cantidad fuego, que ciudadanos en Estados Unidos. y sobrando 10 millones. Y estamos hablando solamente de armas de fuego, no armas punzocortantes, no armas blancas, ni otros instrumentos que pueden ser utilizados para atacar. Solamente armas de fuego y dentro de esas, armas automáticas. Ya, o sea, el problema está aquí en que uno de los puntos más relevantes, que es el fácil acceso a las armas, no está en la discusión. No ha estado en la discusión, por ejemplo, cuando estaba Barack Obama como presidente. ¿Se intentó ahí hacer algo? ¿Con qué trabas se encontraba? Se intentó. Lo que pasa es que el sistema de Estados Unidos es un sistema que está hecho de pesos y contrapesos, en los cuales no depende únicamente de la decisión de una sola persona ni del presidente, sino, por ejemplo, el Poder Judicial, las Cortes y también No solo el Congreso. un sistema de quórum en el Congreso, sino que pasa por varios filtros. Pasa por varios filtros. Por ejemplo, han habido muchos intentos para, después de una serie de atentados, para poder cambiar, y se hizo. Los estados cambiaron legislación de armas, pero fueron bloqueados por las Cortes. Y además también porque detrás de esto está la NRA, que es un lobby muy poderoso que ha financiado a Trump con $30 millones y que financia a congresistas como Ted Cruz con $8 millones por lo menos. A ver, esto tiene que ver, José, porque hemos visto cuestiones que tienen que ver con ataques con la supremacía blanca, otra con cuestiones religiosas, otra con cuestiones de bullying en los mismos establecimientos, por ejemplo, en los colegios. Hay multicausalidad en esto, no se puede atribuir a un solo elemento, pero quizás lo que aquí todo se une en el tema del descontrol un poco de las armas en Estados Unidos. Sí, es cierto. O sea, digamos, los factores que llevan a esto son muy variados. Tiene que ver, por ejemplo, incluso desde rechazos a veces de personas que sienten rechazados por parejas o por otros. También tiene que ver con bullying, tiene que ver con venganza contra compañeros de oficina o jefes también. Pero lo que tienen en común esto es que el acceso fácil a las armas, ¿no? Y el hecho de que saben que pueden hacer una serie de venganzas a través de los tiroteos porque no va a pasar nada, digamos. ¿Cuánto puede incidir también el discurso de Donald Trump contra los inmigrantes en situación, por lo menos con los últimos ataques? No, definitivamente es un factor fundamental. Además, este tipo de discurso se ha legitimado desde que él ganó las elecciones y además con estos problemas que han habido en la frontera desde, por ejemplo, América Central, que términos como invasión, que él ha llamado, o a veces condenar como animales a los inmigrantes, a determinados grupos de inmigrantes, por ejemplo, las bandas. Habla de infestar. Infestar. Entonces, esto uno puede encontrar paralelos en los manifiestos de los atacantes que han habido y que han dejado en línea, con la idea de que hay una horda de personas, como lo ha hecho en esa persona que mató en El Paso. Entiendo ahí que el chico que finalmente fue detenido, él dijo que su objetivo era matar a la mayor cantidad de mexicanos que pudiese. Exactamente, porque él se siente legitimado, digamos, por un discurso oficial que ya ni siquiera es escondido, es abiertamente público y que emana de una autoridad pública también. José, ¿qué tiene...? A ver, el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa nuevamente la pena de muerte para quienes cometan estos tipos de delitos, de atentados, de estos temas masivos.
¿Tiene alguna utilidad la pena de muerte cuando muchas veces, por ejemplo, cuando son cuestiones religiosas, muchos saben dónde va a terminar esto? Prácticamente es un ataque con inmolación incluida. Totalmente. En el fondo, ¿tiene la pena de muerte algún tipo, es un tema de disuasión sobre este tipo de eventos? No, además como tú lo has dicho, digamos no, porque además se aplica cuando ya pasó, digamos, el atentado. La cuestión acá es cómo prevenirlo. Además, por ejemplo, la pena de muerte se No, pero aplicó... justamente para prevenirlo, alguien que esté pensando en este tipo de ataque, a ver, la condición de que esto me puede costar la pena de muerte, ¿puede disuadir? No necesariamente. No necesariamente, porque justamente lo que buscan ellos es también, digamos, una cuestión como de publicidad y que no importa, digamos, el castigo que reciban después, ¿no? O sea, además, se aplicó la pena de muerte para los primeros atentados, como el de Timothy McVeigh en el atentado de Oklahoma, y eso fue básicamente, y eso no disuadió a mucha, digamos, todo lo que ha pasado de hace 25 años. Claro, por eso llama la atención ahí uno de los argumentos que recién lo comentábamos, pero que cada vez que ocurre algo así es de los que más se escuchan entre aquellos que defienden el libre acceso a las armas, que esto no es un problema de esa disponibilidad que hay, sino de personas con algún tipo de trastorno o de problema de salud mental, que por lo tanto, más que restringir la venta de armas, que a lo mejor habría que hacer más controles en lo que se refiere al tema de salud mental. Sí. Bueno, no, definitivamente tiene que ver con un problema de armas, porque eso no pasa en ninguna otra parte del mundo, a tal punto que hay tal cantidad de armas en la población civil norteamericana que es el país del mundo donde la población civil está más armada y en una situación que no es de guerra. José, ¿cómo se puede entender en un país, estaba hablando en el año 2019, que el 58% de los supercentros Walmart, estamos hablando de los supermercados más grandes de la cadena Walmart, venda al menos una de las 3 armas más populares en Estados Unidos? En el supermercado, en la góndola. ¿Cómo se puede entender? Aquí estamos discutiendo si es que vendemos remedios en los supermercados. Allá venden armas en los supermercados. ¿Cómo se puede, desde la visión tuya como experto, cómo se entiende es una cultura como Estados Unidos? Exactamente, es una cultura de las armas y es una cultura además basada en una interpretación muy antojadiza de una parte de la Constitución donde se dice que los ciudadanos norteamericanos tienen el derecho de portar armas, pero que es una parte de la Constitución que se aplica a la guerra de independencia. Para defenderse contra, es como que aplicáramos acá diciendo... Claro, la reconquista, exactamente, tienen para defenderse el Imperio Español y que se siguiera aplicando. Entonces, y eso además sumado a la idea de un lobby como es el NRA, digamos, donde además la idea de las armas está asociada con patriotismo, con la idea también de posesión, con la idea de derechos, y con la idea también ahora de protección, justamente para defenderse de esos atentados. Entonces, eso hace del mercado de armas algo imposible de parar. O sea, ¿no se ve que hay algún camino posible, por lo menos durante el periodo en que esté Donald Trump? No. ¿Este tipo de hechos le puede afectar? Lo digo porque está en un periodo de campaña para la reelección. Es difícil porque ya se ha normalizado esto. O sea, tiene un público, un votante duro que lo va a apoyar aunque haya este tipo de... Aunque haya este tipo, y la población civil lo que ha hecho está normalizando esto. O sea, se pierde el impacto frente a este tipo de eventos. Exactamente. A tal punto, ¿Nos por estamos ejemplo, acostumbrando? Lo estamos acostumbrando a tal punto, por ejemplo, que ya por primera vez tenemos a personas que han fallecido en un segundo atentado, han sobrevivido a un primer atentado y ya han sido víctimas de un segundo atentado. Y eso está generando más problemas y también más efectos trágicos, porque incluso sobrevivientes de atentados se están suicidando, digamos, por la carga que significa haber pasado por ese trauma, y también familiares de personas que fallecieron en los atentados. Entonces está generando un efecto en cadena que ya, digamos, está volviendo parte básicamente de la vida cotidiana. Sí, y no sé si hay alguna cifra, alguna estimación respecto a si en este periodo en que está como presidente Donald Trump han habido variaciones, ha aumentado la cantidad o la verdad que se mantiene de manera similar. Creo que, se ha concentrado un poco más, pero también lo que está pasando es que se está legitimando todos estos discursos extremistas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con la elección de Trump, sino tienen que ver, por ejemplo, con elementos como la marcha de Charlottesville que hubo en 2017 y una suerte de idea de conspiración en la cual se normaliza el odio, por ejemplo, hacia población inmigrante, hacia población LGTBI, hacia las mujeres también, o hacia también grupos minoritarios, como son también la comunidad judía o población de color, ¿no? Y lamentablemente, José, es un discurso que se está exportando y un discurso que algunos países lo están importando. Estamos viendo el mismo discurso que se está teniendo en Brasil contra el tema del control de armas y también se han visto cifras de cómo han aumentado al final, que no ha sido algo que ha ayudado ni al control del delito, no ha ayudado absolutamente a nada. Definitivamente no. Y de hecho, por ejemplo, lo que pasó en El Paso, en Texas, este fin de semana, junto con lo que pasó en California hace también unas semanas, es una consecuencia de lo que pasó en Nueva Zelanda,
O sea, ha seguido No, yo digo, mismo por ejemplo, el patrón. caso de Brasil. El caso Lo de tenemos aquí Brasil también, cerquita. sí, pasó. Y también hubo un tiroteo en Brasil hace unos meses que se pensó que está conectado con eso y que se puede normalizar con un gobierno como el que tienen ahora y con un discurso como el que se está planteando ahora. Entonces, no es, digamos, algo, si bien es cierto que es un fenómeno que está teniendo una intensidad en Estados Unidos, no necesariamente significa que vaya a pasar ahí únicamente, porque es un fenómeno global, en torno a los mensajes, en torno al problema de la inmigración, por ejemplo, en torno al radicalismo que se puede Claro, entender. porque esto. alguien podría decir, ok, se puede tener una crítica en un sentido, pero ¿de qué manera ese tipo de declaraciones puede terminar incentivando en algunas personas actitudes de este estilo? En el sentido, digamos, de cómo el mensaje es recibido, ¿no? En el sentido, si lo emana de alguien, se emana de alguien con una figura pública, una autoridad, puede verse como que es alguien que está, digamos, dando una suerte de pase o, en todo caso, haciéndolo públicamente. Y es un mensaje que puede ser comprendido de muchas formas distintas. O que legitima entonces el pensamiento de aquellas personas que tienen una mirada más xenófoba, por ejemplo. Sí, no, exactamente. Y esto puede, José, también despertar respuesta justamente desde los enclaves, desde los grupos que son víctimas, entre comillas. Hablamos, por ejemplo, que reaccione la comunidad hispana, que reaccionen las comunidades en el caso de los ataques que son derechamente racistas, que se pueda transformar al final en un tema sin fin. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, una de las reacciones más fuertes que ha habido ha sido de los grupos de los adolescentes que sobrevivieron a la matanza en la escuela Sandy, ¿no? Ellos han creado una suerte, digamos, de coalición pública para poder moverse y ¿De responder digamos, con las mismas armas? Al final? no, de responder también con discursos, Ya. también de explicar. Y también, por ejemplo, ha habido movimientos de grupos afroamericanos que también han sufrido, digamos, ese tipo de ataques, ¿no? Ahora vamos a, digamos, lo que queda por ver, como lo señalas, es ver si también los grupos inmigrantes logran, digamos, articular una respuesta frente a lo que ha pasado. Trump le ha dado las condolencias al presidente mexicano porque, digamos, ha habido ciudadanos también inmigrantes mexicanos en Texas. Claro, y desde México están viendo incluso la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia, También, acción judicial. pero por otra parte también están apoyando a Trump en contener, digamos, la migración de América Central. Claro, y en ese contexto, ¿en qué pie está también la oposición, digo, para levantar banderas en este sentido de mayor control de armas y también mirando lo que es esta campaña hacia la reelección? Lo digo ahí recogiendo, por ejemplo, las palabras de la ex candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, quien dijo, respondiéndole a Donald Trump, las personas sufren enfermedades mentales en todos los demás países de la Tierra. La gente juega videojuegos en prácticamente todos los países del mundo. La diferencia son las armas. Totalmente. Sí, y creo, y la cuestión va a ser que desde, digamos, la Casa Blanca o desde el control también de cómo se ha logrado ahora el control de la Cámara Baja de Estados Unidos con los demócratas, hay iniciativas mucho más fuertes y más concretas y efectivas para poder pasar legislación contra este tipo de manejo y este tipo, digamos, de acceso libre que se tiene. Esa va a ser la única forma de poder parar todo esto. ¿Cuánto se descontrola esta discusión, José, en un año de elecciones? Debería estar al centro, definitivamente, pero son varios frentes. No, que pero se ¿cuánto la ahora. discusión, digo, se descontrola al final? Al final se va a los polos y terminamos derechamente en lo mismo que hemos discutido, porque llevamos 20 años. 20 años totalmente. Y de hecho lo que ha hecho Trump ahora es llevar la discusión hacia elementos que no son parte del problema. Por ejemplo, los videojuegos. ¿No? Hay estudios que señalan que no hay... Él no una menciona relación. nunca las armas. Siempre menciona Exacto, un y sí, racimo de razones. Totalmente. Por ejemplo, el videojuego la primera vez que salió fue en Columbine, en el 99. Y después han habido estudios que no señalan que hay información conclusiva de relación entre videojuegos y violencia. Y de hecho hay estudios que señalan que en los lugares donde hay tiendas de videojuegos hay menos muertes y menos homicidios, ¿no? Entonces es un tema que no debería estar al centro. El centro debería estar la legislación para controlar las armas. Pero se está buscando desviar la atención de eso. Un tema de larga discusión, como lo decíamos, José, se viene discutiendo hace ¿cuánto? 20 años. ¿Cuántos 20 años. episodios? Solamente lo habíamos mencionado este año, 253 episodios con más de 4 muertes en tiroteos masivos en Estados Unidos. José Ragas, analista internacional y académico de historia de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.